A fines de agosto, sobre el 27 de agosto, desde la Dirección de Migraciones, Dirección Nacional de Migraciones, se recibió la información dando cuenta de que hackers, de que piratas informáticos habían ingresado a la base de datos y podríamos decir que secuestrado toda la información, robado toda esta información. Bueno, ¿es esto posible? ¿Pueden entrar? ¿Hasta qué punto en un ámbito público, en un ámbito de gobierno, es posible robar datos o quedarse con información que es vital para un país? Obviamente nosotros no lo sabemos, pero hay gente que sí nos puede dar una idea sobre esto y aprovechamos este contacto con un gran amigo, con el ingeniero Diego Hernán Barrientos. Él es experto en seguridad informática y también en informática forense. Sobre esto también vamos a estar charlando seguramente en otro momento. Diego, ¿cómo estás? Un grandísimo gusto retomar este contacto y por supuesto gracias por estos minutos que nos estás dando aquí en la radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar en mi querida casa de Radio Nacional hablando con una gran amiga nuevamente. Un placer, Diego. Bueno, más o menos yo dejé planteado aquí el tema de qué fue lo que sucedió, ¿no? Eh, Estos delincuentes informáticos accedieron al banco de datos a través de un programa específico que se llama ransomware, ¿puede ser? Sí, ¿O el qué es tipo esto? de... A ver. Sí, sí, está bien, es ransomware, es, Ujú, digamos, una de las amenazas del tipo de malware. O sea, malware es cualquier pieza de software o aplicación que tiene un funcionamiento malévolo, generalmente oculto. Y ujú. dentro de las formas de daño existen varias. Bueno, el ransomware es una de ellas. Y lo que hace básicamente el ransomware es emular un secuestro del mundo real, pero en Ujú. el mundo de las computadoras. Es decir, priva la libertad, en este caso no de una persona, sino de los datos. Ese es el tipo de ransomware que básicamente lo que hace son tres operatorias. Infecta su objetivo, ya vamos a ver más adelante, hay muchas maneras de infección, Ujú, infecta los objetivos, en segundo lugar, encripta los archivos, es decir, los pasa por un algoritmo matemático, los cifra, para ujú, que sea inentendible su contenido, con una contraseña que después es enviada a los desarrolladores o a quien está haciendo uso del software, y el tercer paso es pedir un rescate. ujú. Y esto fue lo que hicieron, efectivamente. Sí, sí, básicamente. Em, Básicamente también, de qué manera se puede entrar a un sistema que uno estima inexpugnable, que estima altamente controlado o vigilado, como son obviamente todos los ámbitos de cualquier gobierno, no solamente del nuestro, sino de cualquier gobierno de la Tierra, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, hay varias formas o varios vectores de infección. Hay que tener en cuenta que este software, si bien ahora es noticia, no es tan moderno, es decir, es un fork, una bifurcación o una actualización de unos software más primitivos. El anterior se llamaba Mail2, que está basado en uno llamado Coco Clock del año 2010. Así que fíjate la cantidad de años que hace que están Ujú, en la escena esta gente. Y bueno, justamente este ransomware, que se conoce como el caminante de la red, Netwalker, en realidad para las empresas antivirus que lo han detectado, le llaman Mail2. Y viste que Mail2 significa correo electrónico A. ujú, Y bueno, ¿por qué es esto? Justamente, primero por una característica que tiene el malware. Cuando el malware encripta los archivos, es decir, que los hace inutilizables en la máquina, les cambia también la extensión al archivo y el nombre original para que una persona no pueda agarrar y decir, bueno, a ver, yo paso por una auditoría forense o de ingeniería inversa el archivo importante.xls porque sé que ahí están lo que más me interesa para ver si lo puedo recuperar. Lo que hacen es que te ponen casi el mismo nombre, ujú, eh, con una pequeña variación en todos los archivos. Entonces, si vos tenías el archivo importante XLS, ventas.xls, vas a tener, no sé, 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, y después le agregan .mail2. Y después está la dirección de correo electrónico a la que la persona se tiene, o la víctima se tiene que comunicar. ujú. Entonces, por eso le llaman Mail2. Y eso también da una pista de cuál es el vector de ingreso más, digamos, prioritario. El tema de los correos electrónicos
es una de las vías de infección más grandes porque ahí se pueden implementar un montón de técnicas. Por ejemplo, lo que se trata es de que la persona haga un clic en una dirección URL o en un adjunto que lo que va a hacer es, le va a bajar lo que se conoce como un dropper, es decir, algo que va a jalar y a infectar. Sí, generalmente es un archivo programado en Visual Basic Script, es un lenguaje básico, digamos, muy conocido. Otra forma de infección son algo llamado spear phishing, que es un ataque dirigido, que también se puede hacer a través del correo electrónico, pero básicamente es un ataque de suplantación de identidad. Entonces, si se tiene una carta membrete de un lugar, la van a utilizar. Si se tiene la dirección de correo electrónico de algún manager, la van a utilizar, y tomando la identidad de esta persona, van a intentar que alguien dentro del objetivo ejecute una liga URL, o sea, un enlace a una página web maliciosa, o ejecute un adjunto, en este caso en Visual Basic. Claro, Otra de las formas en la que perdón, puede ingresar... Diego, es el caso de lo que nos ha pasado a cualquiera de nosotros a otra escala cuando decimos, hoy nos llegó un mail de alguien que suponemos amigo o que nos parece conocido el nombre o sabemos tal vez a veces de quién es, y cuando lo abrimos ahí la computadora deja de andar y pasan un montón de cosas. Esto es más o menos lo mismo, pero a un nivel obviamente en escala mucho más grande, ¿no? Sería más o menos así. Claro, es que el spear phishing se basa justamente en un trabajo previo de enumeración y reconocimiento de los entornos de la víctima. Entonces te van con los membretes, los números de teléfono verdaderos y los nombres y apellidos. Claro, y no desconfías nunca. No, claro, se busca vulnerar el factor humano, eso se denomina ingeniería social. El acto de... Dicen que en la cadena de la seguridad el eslabón más débil es el que se rompe, y bueno, el eslabón más débil lamentablemente es el factor humano. Claro. Hay una frase zen de los ingenieros sociales que dice lo siguiente, dice: un ordenador apagado no puede ser hackeado, pero ten la total seguridad que un ingeniero social se las arreglará para que un ser humano lo encienda. Claro. Ahí está el punto vulnerable. Bueno, otra de las formas de los vectores no tienen tanto acierto, pero también existe, son los exploits. Un exploit es un agujero de seguridad, una falla en el funcionamiento del software, que puede hacer que, por ejemplo, alguien ingrese en un sistema sin usuario y contraseña. Y bueno, hablando de usuario y contraseña, hay una facilidad, porque este software sobre todo ataca máquinas, o sea, cajas Windows, digamos, ¿no? Y hay una facilidad en esos sistemas operativos que utilizan los ingenieros o los técnicos para reparar, que se llama RDP, o protocolo de escritorio remoto. Es una facilidad con la que un técnico puede ver la pantalla del objetivo y pasar archivos y mover el mouse para repararlo en forma remota, si se puede. Bueno, ese servicio que viene con Windows, si uno no le coloca contraseñas robustas, también es una vía por la que estaban detectando que se está colando este ransomware en particular. Y después, bueno, lo de toda la vida, si uno se baja un crack de software para hacer original un software con licencia, ese crack seguro que va a tener un dropper, es decir, seguro que va a tener algún componente que va a instalar o cualquier otro ransomware. Muchas técnicas se utilizan, Silvia. Por ejemplo, una que la verdad que no se sabe uno si llorar o reírse, es que se disfrazan como antivirus. Un antivirus que ha detectado un virus en su computadora y usted lo tiene que descargar para sanar la computadora, y resulta que es justamente lo contrario. El antivirus es el virus. Claro, quien dice protegerte es el que te está atacando. Claro. Así que claro, esas veces son las diferentes formas. Lógicamente, si nos pasa eso a nosotros, que obviamente nos pasa, no sabemos cómo actuar. Ahora, en ámbitos oficiales, en ámbitos gubernamentales, lógicamente los niveles de seguridad y de defensa que hay son notoria e infinitamente superiores a los que nosotros podemos llegar a tener, ¿no? Pero y así todo, ¿cómo pueden llegar a darse cuenta estos programas o quienes están detrás del control de estos ámbitos oficiales para ver si hay algún agente extraño y no llegue a pasar esto, ¿no? Que directamente les llegue el aviso, bueno, secuestramos todo, queremos la recompensa?
Sí, es interesante la pregunta, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si bien los estratos gubernamentales y las agencias de tres letras tienen un sistema de seguridad muy avanzado y una estricta política de seguridad, es cierto, Ujú, pero también es cierto que esta gente que hace este software son como empresas de software grandes, o sea, sin ir más lejos. Hay un concepto que se llama SAS, o sea, Software as Service, es decir, ujú, software como servicio. ¿Qué es? Lo que se pone de moda ahora, que uno contrata y paga por mes y utiliza un aplicativo en la red. Por ejemplo, un programa para editar video en la red. Y ujú. vos vas pagando todos los meses una membresía y tenés soporte técnico, actualizaciones. Bueno, aunque parezca mentira, los desarrolladores del Networker, que en realidad el grupo se hace llamar Networker, pero está haciendo uso de esa herramienta. Esa herramienta la venden como un MAS, Malware as Service. O sea, parece mentira, pero esta gente está tan organizada que te están si uno bueno, la gente de Kaspersky Lab, esa empresa de antivirus rusa, ha analizado el código fuente de la amenaza, del networker, y se ha dirigido a ciertas páginas en la Deep Web, o sea, en la Internet oscura, en la Internet que no indexa Google, digamos, Ujú. y se ha dado cuenta que ese software lo están vendiendo como un malware como servicio, es decir, el que lo quiere comprar, los tipos te dan soporte técnico, te dan un manual de uso y algo a tener en cuenta, que es la pregunta que se hace todo el mundo, que es ¿de dónde viene esto? Es muy difícil saber de dónde viene, si querés después hablamos un poco mejor. Ujú. Pero en el código fuente, o sea, en el código y en los enlaces donde esta gente en la Deep Web ofrece ese software a sus clientes, dicen bien clarito que no ataquen objetivos dentro de Rusia. Así que por ahí sería. Pero bueno, básicamente, ¿por qué es tan complicado y por qué se pudo haber filtrado una amenaza de este tipo en un organismo gubernamental cuando ellos tienen los mejores gladiadores de defensa? Ujú. Está programado de una forma muy especial. Nosotros en nuestra página de Cívicas agregamos una sección de noticias y la última noticia que pusimos se llama Evil Num, o Evil Num. Evil Num es un malware muy parecido a que ataca entidades bancarias y cuyos protocolos de comunicación, es decir, el idioma que habla no, no utiliza los protocolos de comunicación estándar que utiliza una computadora para... Es decir, la seguridad se basa en analizar información. Si vos estás Ujú. analizando la información y sabés hablar español y resulta que alguien se programó un protocolo que está hablando en tanzanés, es muy difícil, pero muy difícil de detectar esa ida y vuelta de datos. Entonces, esa es una de las razones por las que este engendro pudo hacer nido en una entidad gubernamental. Básicamente, básicamente lo que hace, porque el tema es así, este software te encripta la información Ujú. y una persona se da cuenta cuando ya lamentablemente está todo encriptado, Claro. como se dieron cuenta en el sistema SICAM, o sea, porque hay que tener en cuenta que este malware del tipo ransomware eh, sentó o sea, estamos en el Guinness porque es la primera amenaza que aisló un país completo durante 3 horas. ¿Por qué lo aisló? Porque cuando se dieron cuenta había atacado el SICAM, o sea, el sistema integrado de captura migratoria, que es el software que utilizan para saber si una persona que está ingresando o saliendo del país tiene algún dejo de pedido de captura o algo así. Ujú. Entonces, cuando se les cayó el sistema, obviamente tuvieron que hacer que nadie pueda salir y entrar. Claro. Ahora, ¿cómo pasa esto? Cuando llegaron a ese punto de no poder utilizar el sistema, es porque realmente esta amenaza había llegado a su punto culmine, que era de encriptar los archivos, cifrar los archivos en el disco y hacer inutilizable tanto documentos como aplicaciones. Ojo, hay otro tipo de ransomware que te hace inutilizable el ordenador en sí, o sea que vos prendés el ordenador y tenés un cartel que te dice su computadora ha sido secuestrada, llama a este número, o sea, generalmente piden rescate en moneda, criptomoneda digital, Bitcoin, porque es más difícil de hacer el seguimiento de Ujú. dónde va ese dinero, ¿no? Pero a lo que voy, con el tema de este networker, y por eso también que la gente pregunta cómo se pudo haber filtrado la información. Estos este tipo de malware lo que están haciendo es trabajar con un sistema de comunicación que está por debajo del radar, por debajo de las herramientas de detección, porque hablan de unos protocolos especiales que se han programado ellos mismos, o sea que imagínate la cantidad de programadores y de gente que tiene que estar atrás de esto. Es básicamente una empresa que se Ujú. dedica a la venta de malware como servicio, parece mentira. Pero llegado a ese punto final que es donde encriptan la información, antes de eso hay una serie muy grande de pasos
Por ejemplo, cuando se encripta el último archivo y se hace todo inutilizable, en este caso te deja usar el Windows, pero no te deja usar las aplicaciones y los software, una vez que encripta todo eso, va a haber un archivo que no encripta, que lo deja en el escritorio, que es el que pide rescate, ¿no? Pero antes de eso, el creador del software, no el creador del software, el que lo está usando como un servicio, porque ojo que es muy difícil acá saber de dónde realmente viene el ataque, porque el software se vende como un software de servicio, y después cada individuo u organización lo alquila, lo compra y hace uso y dirige un ataque de acuerdo a sus intereses. Claro. Entonces es muy complejo. Pero bueno, básicamente hay algo llamado CMC Server, o sea, servidor de configuración y control, que es la máquina que atiende del otro lado del tipo que infecta, ¿no? Entonces, lo peligroso con esto es que generalmente en la primera etapa de infección, como en un virus biológico, lo que hace es infectar, y si quiere migrar al resto de la red o infectar mayor cantidad de hosts de la red de computadoras, no se va a hacer notar hasta que tenga bien asegurado, o sea, que haga housekeeping, que tenga bien asegurado su objetivo. Entonces, el problema es que en el medio de todo eso, hay una comunicación encubierta con el CMC server. Y cuando se comunica con el CMC server, le pasa todos los datos, le pasa todas las carpetas, y ellos pueden elegir qué copiarse, qué no copiarse. Así es como dicen que funciona. Realmente uno escucha esto y va a decir, pero ¿cómo puede ser? No sé, se te pasa por la cabeza cualquier película de ciencia ficción de las más locas y llegás a decir, no, esto es una película, no es la vida real. Esto que estás hablando es lamentablemente la vida real y pasa tal vez más seguido de lo que muchos pensamos. Es que es cierto, es que la realidad últimamente está superando a la ficción. Sí, Es ¿no? increíble, está superando a la ficción. Parece un libro leído desde la última página hacia la primera, básicamente. Real. Otra cosa que me habías preguntado es cómo detectarlo, ¿no? Ujú. Cómo uno se puede dar cuenta, porque ojo que un ransomware de este estilo puede infectar a una persona común, tanto como una organización, porque no se sabe si esa persona común forma parte y está teletrabajando de su casa en una gran empresa y eso constituye el eslabón débil. O sea que también eso no solamente entra a lo que sería el corazón de la empresa, el alma, sino que, digamos, tiene formas de entrarle también como por fuera o desde perímetro. Es que justamente, claro, es que justamente lo que hacen es buscar el eslabón más débil. Ujú. No Ahí van a está, poder entrar en todo el claro, clúster de claro. ring de firewall y seguridad que tiene un gobierno, Ujú. sino que van a intentar vulnerar el factor humano y vulnerar no sé, un teléfono, una PC, una notebook que esté conectada por teleconferencia y más en estas épocas de confinamiento, y Claro. entonces, bueno, aprovechan ese vector de ingresos. Ujú. La forma de detección que me habías preguntado al final de tu consulta, Silvia, Sí. bueno, hay varias formas, ¿sí? Primero, en la etapa en que está encriptando los archivos, se pone muy lenta la computadora, pero excesivamente lenta porque eso, como se encriptan con algoritmos AES o algoritmos, digamos, eh, con una robustez muy grande, Ujú. eso le produce al procesador mucho trabajo. Entonces, lo que pasa es que la máquina se pone lenta de golpe, pero muy lenta. Eh, y bueno, después uno va a ver que ciertos archivos no los puede abrir, después que ciertas aplicaciones no las puede abrir, en ese caso porque ya ha sido infectado. Para la gente que tenga un poco más de conocimiento, que esté escuchando este programa, eh, el ransomware aparece como un servicio en Windows. O sea, un Ujú. servicio es un programa que no tiene interfaz gráfica para que la persona no vea lo que hace, pero que está funcionando, entonces el sistema operativo lo nombra como un servicio. Le Ujú. pone un nombre. Bueno, si uno presiona Control al suprimir las 3 teclas de Windows y se va en el menú que aparece donde dice administrador de tareas, va a ver que hay un nombre llamado Sticky Password, ¿sí? Contraseña pegadita, Sticky Password. Si les aparece eso, y como vuelvo a repetir, les puede aparecer a una persona común o a un gobierno, lo que tienen que hacer es inmediatamente desconectar la computadora de la red y expulsar todas las unidades de almacenamiento. Ujú. ¿Por qué? Porque puede ser que esté infectado, pero por alguna causa no haya recibido la instrucción del CMC server, del servidor, y todavía no le haya dicho encriptar los archivos, porque todavía se los están copiando. Entonces, Claro. por lo menos uno puede salvar la información de que sea encriptada. En uno de mis cursos de informática forense enseño cómo hacer análisis de malware y hay unos software que uno se los pone a estas amenazas y les hace creer que es el servidor de los delincuentes y entonces uno puede saber qué hace, a dónde se comunica, las direcciones, todos los comandos, pero obviamente eso ya es bastante complejo, ¿no? Pero si aparece la palabra sticky password, automáticamente hay que desconectar toda la red, que es lo que han hecho justamente
lo que decía recién con el SICAM. Lo Sí, que han hecho claro. para contener la amenaza es desconectaron todos los sistemas, por eso se aisló por esas 3 horas la Argentina. Ujú. Ahora, parece mentira cómo, digamos, la forma de evitar que continúe avanzando fue directamente desconectarla, quitar la energía, apagarla, ¿no? Como para tratar de salvar, de resguardar algo, o sea, no quedó otra que hacer esto. Sí, eso sabes por qué es, porque otra de las cosas que hace cuando se comunica con el servidor de control y comunicación, y por la forma en la que está programada la herramienta, que, o sea, desde el punto de vista del programador de una persona que programa es una obra de arte, desde Ujú. el punto de vista del software, digo, no con lo que hace. Una de las cosas que puede hacer es recibir nuevas componentes, o sea, ellos le pueden mandar nuevas partes, y una de las partes que mandan generalmente, es más, antes de que una persona se dé cuenta que está, es un software que se queda con todas las contraseñas y con todo el historial de navegación. Ujú. Entonces, con esas contraseñas, si estamos hablando de un lugar como un gobierno, una empresa grande, que obviamente están todas en red, conectadas en red las computadoras, y que por política de seguridad nadie guarda información en su propio disco duro de la computadora, sino que lo guarda en un disco, en un servidor central para poder centralizar las copias de backup. Bueno, ¿qué pasa? Y se ingresa con un usuario y contraseña. Claro, este software obtenía los usuarios y contraseñas, o cualquier ransomware generalmente obtiene, y después, a nombre de ese usuario, se va metiendo en todas las unidades y va infectando el resto de las unidades. Entonces, por eso hay que desconectar todo, porque una vez que está plantada la semilla del malware y los procesos, como el que acabo de decir, Sticky Ujú. Password funcionando, no podés darte el lujo de pensar, porque la máquina funciona en nanosegundos. Claro. En cuanto lo detectaste, desconectás todo, y después te dedicas a pensar a ver qué puede tener. Y para el caso de esta gente, el ejemplo, el disparador es este, ¿no? Lo que pasó en la Dirección Nacional de Migraciones, pero que pasó y que va a seguir pasando y que está pasando. Cuando te dicen, bueno, cumplen el cometido de cobrar el rescate, entre comillas, que estén solicitando. ¿Cómo hacen para que uno, sin saber quiénes son y desde donde estén, sin verlos, te desbloquean nuevamente tu sistema y te permiten volver a acceder a tus computadoras, a tus memorias y a toda la información que vos tenías allí, a esos bancos de datos? Bueno, esa es una pregunta interesante y está cargadísima de incertidumbre, porque en realidad, ¿cómo se puede confiar en una persona que secuestra algo que es tuyo? Claro. Lo que pasa es que, bueno, la desesperación de la gente, es más, hay una empresa que está haciendo seguimiento de todo este tipo de ransomware en Internet, una empresa de seguridad que dice que esta, entre comillas, empresa que desarrolló este networker, solamente vendiendo el software como un servicio, comprando las membresías a los que lo utilizan, ya hizo más de 21 millones de dólares este año, desde que empezó Ujú. el confinamiento. Así que imagínate la cantidad de dinero que hacen, porque la gente paga porque está desesperada. El problema depende de la forma de funcionamiento o sea, todos se encriptan. Este ransomware es un software de secuestro de información. Todos te van a encriptar los datos para que sean inaccesibles, te los van a Ujú. cifrar. Se cifra con una contraseña y se cifra con algo llamado dato de variabilidad, que es como una especie de identificador, que también se lo agregan al nombre, esta gente. Pero la contraseña con la que cifran, a veces la dejan en la propia computadora. Entonces, para una persona, para un forense como nosotros, es mucho más, hay más probabilidades de encontrarlo, aislar la muestra de memoria y poder desencriptarla y hacer algo llamado decryptor, o sea, como para salvar a las personas sin que paguen. Ujú. Los que son más sofisticados, como este caso del networker, que es una de las amenazas muy sofisticadas, como el de Bill Nam, que acabo de nombrar hace un rato, lo que hacen es que pasan esa contraseña automáticamente al servidor de ellos, o sea que no quedan rastro y utilizan técnicas de zapping antiforenses para eliminarlo del disco. Entonces, ellos tienen la clave realmente. Y en teoría, ellos tienen un software para desencriptar, que cuando la víctima o el objetivo paga el rescate, ellos te van a enviar el software para desencriptar. De hecho, esto suena muy gracioso de decirlo, pero como muestra de seguridad, entre comillas, o de buena voluntad, entre comillas, de estos delincuentes, lo que hasta tiene el tupé de decirte, envíennos un archivo
vos no sabés, como está todo renombrado al azar, no sabés qué archivo es, porque si no, obviamente Claro. le mandás el que más necesitas. Envíenos cualquier archivo y nosotros se lo vamos a devolver desencriptado para que vea que tenemos la capacidad de desencriptar. Lo que pasa es que cuando vos le envías un archivo, como no sabés cuál es, Ujú. siempre te envía un archivo que es un archivo común que viene en todos los Windows, y Claro. así engañan a las personas. Entonces, generalmente cuando uno paga el rescate, según dicen las empresas que analizan, nunca te dan el decrypter. Nunca, o sea, nunca te van a devolver los datos, por más de que te lo digan y te lo reafirmen. Entonces lo que vos alcanzás a ver o suponés que estás viendo no es la totalidad de todo lo que te sacaron. No, o sea, claro, o sea, en realidad, a ver, o sea, ellos tienen la capacidad de copiar la información antes de que esté encriptada, Ujú. antes de que se manifieste el malware y hacer copia a sus servidores, que es lo que pasó en esta En ocasión. esta Ojo, ocasión, eso lo pueden claro. hacer. Pero además, el hecho de que realmente ellos, el que programa la pieza de malware, Ujú. si quiere puede hacer un programa que invierta el algoritmo y te desencripte, se puede hacer, Claro. porque ellos lo crearon. Pero generalmente no lo hacen. Generalmente se queda, cuando una persona paga el dinero, no obtiene nada. Generalmente es así. Por lo menos las estadísticas que han seguido las empresas de seguridad que hacen traceo de malware. Ujú. Realmente qué intrincado, qué complejo que es, y también creo que nos pone un poco de manifiesto o queda a la vista lo desprotegidos que estamos, a pesar de que nos sentimos seguros y protegidos usando la computadora, poniendo claves que a nosotros nos parecen que son increíbles y que nunca nadie va a poder descifrar, y creemos que de esta manera va a estar todo a resguardo, y estamos muy lejos de que esto sea así. Bueno, esto que acabas de decir es muy importante y me hace acordar que por ahí, si te parece bien, estaría bueno que yo empiece a decir algunas contramedidas para que justamente la gente minimice la posibilidad de ser infectada con un ransomware, porque es como vos decís, eh, generalmente no se puede apuntar a la seguridad absoluta, porque hay como una especie de triángulo que evalúa la seguridad, la usabilidad, la confiabilidad de un software, ¿no? Si vos haces un software que tienda al infinito en seguridad, la usabilidad es cero, es Ujú. inusable, porque te Claro. pediría 200 contraseñas. Entonces, en eso se basa, la seguridad total no existe. Se Ujú. puede navegar en un falso mar de seguridad, porque obviamente hay artificios técnicos y hay empresas que te tienen que vender sus productos, pero la seguridad total no existe. Y la Ujú. verdad que si un atacante se empeña y tiene todos los recursos que tiene por lo visto esta organización que hace un software de estas características, que ojo, el que hace un software de estas características no es una persona que sabe programar solamente, es un ingeniero en redes, es una persona que puede diseñar protocolos de red, es un criptoanalista, es un ganógrafo porque esconden información, o sea, hay varias ciencias juntas de tecnología, de técnica, mezcladas en un grupo de personas que tengan la capacidad intelectual como para generar este tipo de amenazas. De cara al usuario, o sea, es como la lucha de David y Goliat, o sea, Ujú. somos Claro. unas hormigas y nos están pegando con una montaña de conocimiento lamentablemente utilizado para esto, ¿no? Ujú. Las contramedidas, no sé si te parece Por correcto favor, que, sí, sí. bueno, algo como para que la gente se quede con algo bien útil de todo esto es, bueno, ¿cómo minimizar esto? Y vuelvo a repetir, que nadie diga a mí no me pasa nada, no tengo nada que ocultar, porque bueno, si vos trabajás y teletrabajás, sos el vector de ingreso por el que puede caer y echarse por tierra el trabajo de años de esfuerzo de todo el team de IT y de seguridad informática de esa empresa, organismo o gobierno. Una de las contramedidas, las voy a enumerar de acuerdo a los vectores de ataque. A Habíamos ver. dicho correo electrónico. Bueno, Ujú. el correo electrónico, lo que hay que hacer es no abrir correos de desconocidos. No abrir correo desconocido y mucho menos hacer clic en un enlace, o a veces te lo disfrazan como fotografías, ¿ok? O fotografías, y mucho menos abrir adjuntos de correo electrónico. Eso sería algo básico. Ujú. Con respecto al spear phishing, es decir, a un ataque dirigido que te puede llegar como una carta, como un código QR para que escanee de una empresa y es otra cosa, o como un correo electrónico con un membretado de alguien que vos conocés, pero que en realidad no es, uno se da cuenta generalmente con sentido común cuando vos ves que no está escrito de la forma en que se escribe siempre, entonces lo mejor es agarrar
un teléfono, digo un teléfono, no el medio digital porque puede estar comprometido, un teléfono o un SMS y enviarle un mensaje al manager y decirle, discúlpame, hablo de cara al que es un administrador de red o a una persona que está en una posición de ingresar datos importantes a una red. Claro. Agarrá y decir, vos me enviaste un mail con esto, la empresa dijo que hay una autorización, hay que bajar un archivo, y es preferible quedar como un molesto de hablar todos los días a ser el vector por el que ingresa una amenaza de estas características. Claro. Bueno, otra de las cosas, bueno, con el tema de los exploits, que yo dije, esos agujeros de seguridad, hay algunos de día cero o sea, zero day, que no se conocen, pero que los conoce muy poca gente y eso es más difícil de contener. Pero generalmente para evitar ese tipo de fallas en el software lo que hay que hacer es mantener los sistemas operativos actualizados. Eso es una de las políticas que se utiliza de hardening o de endurecimiento de la seguridad de entidades bancarias, gubernamentales. Todas las computadoras son iguales, de la misma marca, el mismo modelo, y todas se van actualizando en el parque informático de esa empresa o esa institución, todas se tienen que ir actualizando a la última versión de los sistemas operativos. Con el tema de que puedan ingresar, por ejemplo, por una contraseña pobre de acceso al escritorio remoto de Windows, bueno, hay que rebuchar las contraseñas. Yo, en uno de los libros que hice, digo, que se llama, es muy gracioso, se llama Cómo crear contraseñas inviolables de 20 caracteres o más y que pueda recordar hasta su abuelita, que está en Amazon. Ahí muestra un método muy creativo porque cualquier persona puede crear una contraseña de 20, 40 o 50 caracteres inentendibles que no figuren en un diccionario y que se las pueda volver a acordar. Básicamente es utilizar el método de cantado, cantar una canción y utilizar las letras de la canción. Así tendrían que ser todas las contraseñas. Porque ojo que hay software, que hay unos bots, unos robots en Internet que están escaneando todas las direcciones IP de Internet, buscando puertos abiertos que piden usuario y contraseña como esto, y haciendo ataques de fuerza bruta, o sea, probando contraseña 1, 2, 3, 4. Entonces, si la contraseña es patito, es fácil de vulnerar. A eso me refiero. Claro, porque aparte, tal vez no en las empresas, pero en el común del hogareño o de aquellos que utilizan también el sistema para una pequeña empresa, tal vez pongan contraseñas que sean fáciles de recordar por alguna situación en especial y uno, claro, piensa, a mí no me conocen, ¿quién va a saber que yo puse esto como contraseña? Y sin embargo, somos un libro abierto para ellos. Sí, aparte es increíble la cantidad de información que la gente, que todos nosotros cedemos cada vez que navegamos y cada vez que ponemos un like, un dislike o lo que sea, y que se puede juntar y armar para hacer un perfil digital de la persona y saber qué es lo que le gusta. De hecho, de una fotografía podés sacar información. Eso se llama dumpster diving en informática, en ciberseguridad. Bueno, pero una de las cosas con lo que acabas de decir recién, Silvia, que una de las prácticas, entre comillas, que sí hace mucho más el usuario común que en una empresa, porque la empresa se tiene que seguir una política de seguridad más estricta, pero en cambio la gente en su casa no lo hace, es el tema de los sitios de software pirateado, descargar software pirateado, descargar un crack para que un programa original se pueda usar sin pagar, o descargar de las redes peer-to-peer, BitTorrent, Emul, todas esas. Ahí hay un problema grave. Esa es una de las partes donde un usuario común junto con el vector de ingreso del correo electrónico es más susceptible a entrar una amenaza de tipo malware, de tipo ransomware. Qué increíble, ¿no? Realmente uno se pone a pensar a veces sí, qué expuestos que estamos, no, tal vez la palabra no sea tontos, ¿no? Pero sino qué confiados que somos. Y así es como les estamos abriendo la puerta a más de uno que se dedica a hacer tanto daño. Y bueno, yo sostengo, siempre que he hablado así, sostengo que se nos está dando a nosotros como civiles una tecnología muy muy avanzada y cada vez más avanzada y más rápido, y por ahí la conciencia en el uso, la capacitación de cómo utilizar esas nuevas tecnologías no va de la mano del parque informático. Hoy en día uno puede comprar un teléfono celular con 12 gigas de RAM, 10 núcleos, lo que hace 10 años tenía una persona, un gobierno como una computadora en sus instalaciones, lo tiene una persona en un bolsillo, en un teléfono celular. Y bueno, pero esto no viene de la mano de una capacitación en el uso prudente de la seguridad, porque la gente no es consciente de la cantidad de información que deja en la Internet. Y bueno, después aparecen este tipo de gente que
se abusan de eso. Claro que sí. Diego, realmente como siempre, como cada vez que tenemos oportunidad de charlar, ha sido un inmenso placer el estar renovando este contacto contigo. Si te parece, me gustaría dejar para otro momento, pero para la proximidad de estos días, charlar también con más detenimiento sobre tu otra especialidad, ¿no? La informática forense, porque eso también es apasionante. Hemos tenido algunos casos aquí en Bahía Blanca que conocemos sobre lo que se ha estado aplicando y nos gustaría también que nos dejes algo de información. Así que si te parece, en cualquier momentito te vamos a estar convocando y vamos a estar charlando también sobre esto. Excelente, encantadísimo, sí, sí, fantástico, entonces. Te agradezco muchísimo, muchísimo por estos minutos y por supuesto, como decía, en breve nos vamos a estar comunicando y vamos a seguir charlando entonces. Bueno, un abrazo grande a vos, a todos y a mi querida casa de Radio Nacional por estar otra vez aquí. Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. El ingeniero Diego Hernán Barrientos, experto en seguridad informática e informática forense, bueno, contándonos un poco cómo es posible que ciberdelincuentes realicen hackeos de instalaciones que a nosotros nos parecen, bueno, inexpugnables, ¿no? Que nos parecen realmente inviolables. Bueno, de qué manera, en principio más o menos sencilla, esto también es posible.